Hay rutinas que se repiten tanto que uno llega a creer que son eternas. Como si los días no pasaran realmente, como si el tiempo se hubiera detenido en una escena amable de la vida. Y así vivía ella. Doña Rosa, con 72 años a cuestas, el cabello gris recogido en un moño sencillo y una mirada que aún brillaba con ternura, Rosa era una de esas mujeres que parecían haber nacido para cuidar de los demás. Su casa, una construcción modesta pero cálida, rebosaba de recuerdos, fotos enmarcadas de sus hijos cuando eran niños, una repisa con figuritas que había coleccionado durante décadas, y cortinas de flores que ella misma cosió cuando enviudó. Era temprano. Como cada mañana, se despertaba con el canto de los pájaros que anidaban en el árbol frente a su jardín. Se sentaba en la cama, se calzaba lentamente sus pantuflas y, antes de dar el primer paso, siempre susurraba: «Gracias por un día más». No era una mujer religiosa, pero tenía esa espiritualidad callada que solo poseen quienes han amado mucho y perdido con igual intensidad. Su jardín era su santuario. Con manos arrugadas pero firmes, arrancaba las hojas secas, regaba con paciencia cada planta, hablaba con las rosas como si fueran viejas amigas. Y, en cierto modo, lo eran. Habían sido testigos silenciosas de todas las etapas de su vida: el amor con su esposo, el crecimiento de sus hijos, el dolor de la viudez y la soledad que llegó después, sin pedir permiso. Cuando terminaba con las plantas, volvía a la cocina. El olor del café llenaba la casa. Cocinaba con dedicación, aunque ahora solo para ella. Ponía 2 platos, por costumbre. Uno para ella, otro, bueno, uno vacío. Nadie más se sentaba ya a su mesa. Pero no por falta de cariño. Rosa siempre decía que sus hijos, Claudia y Esteban, eran buenos. Solo estaban ocupados. La vida moderna es así, pensaba. Apurada. Le gustaba repetirlo como si eso le alcanzara para entender por qué hacía tanto no los veía. Llamaba a Claudia al menos una vez por semana. Claudia respondía casi siempre con tono apresurado, como si contestar fuera una tarea en su lista interminable de pendientes. «Hola, mamá, dime rápido que estoy entrando a una reunión». «Nada, hija, solo quería oír tu voz». «¿Cómo están los niños?». «Bien, mamá». «¿Todos bien?». «Luego te llamo». Sí, y el luego te llamo se perdía en el aire, como tantas otras promesas que jamás se cumplían. Esteban, en cambio, era más difícil. Podían pasar semanas sin que diera señales. Cuando finalmente atendía, lo hacía con una mezcla de culpa y distancia, preguntando poco, escuchando menos. «Hola, viejita. ¿Todo bien por acá? ¿Y tú cómo estás, hijo? Hace mucho que no pasas». «Sí, es que el trabajo, ya sabes». «Pero te tengo presente, siempre». Ella sonreía. Siempre sonreía después de esas llamadas. Como si no doliera. Aún así, Rosa no se quejaba. No frente a los demás, al menos. Cuando la vecina, doña Elvira, pasaba a dejarle pan casero, Rosa le hablaba de sus hijos como si fueran héroes ocupados salvando el mundo. «Esteban trabaja mucho, pobrecito. Y Claudia tiene una vida tan activa con los niños, el trabajo, el gimnasio». Pero en las noches, cuando ya no había más plantas que regar, ni más ventanas que limpiar, ni más novelas que ver, se sentaba en su sillón preferido, acariciaba el cojín bordado que le hizo su esposo antes de morir y dejaba caer una lágrima. No por tristeza, sino por una mezcla rara de nostalgia, amor y resignación. Ella no pedía mucho. Solo un poco de compañía. Un abrazo largo. Una visita sin apuro. Un café compartido. Pero en lugar de eso, lo que recibía eran silencios largos y visitas cada vez más breves. Lo más irónico de todo es que Rosa nunca pensó que era una carga. Ella seguía creyendo que su casa era el refugio de todos, el lugar donde sus hijos siempre podrían volver. Guardaba la habitación de Esteban intacta, como si fuera a llegar en cualquier momento con una mochila al hombro. Y el cuarto de Claudia estaba tal como lo dejó después del divorcio, cuando volvió por un par de meses. Rosa había preparado ese cuarto como si fuera un templo. Porque, para ella, sus hijos seguían siendo su mayor tesoro, pero la rutina comenzaba a agrietarse. Rosa no lo notaba, pero algo se deslizaba, lento y silencioso, entre los pliegues de sus días. Un vacío que no tenía forma, pero que se hacía sentir cada vez más. Era como si su mundo,
ese que cuidaba con tanto esmero, estuviera por cambiar, y no precisamente para bien, mientras ella barría el patio una tarde, sin saberlo, a kilómetros de distancia, sus hijos hablaban de ella. No con cariño. No con gratitud. Sino con frialdad, como quien habla de un trámite pendiente, y aunque aún no lo sabía, esa rutina tan suya estaba a punto de romperse para siempre. Nada volvería a ser igual. A muchas personas les cuesta creer que el egoísmo puede camuflarse de preocupación. Que hay quienes dicen es por tu bien cuando en realidad lo único que buscan es su propio beneficio. Y eso es precisamente lo que empezaba a gestarse, a puertas cerradas, en una reunión cargada de decisiones frías y calculadas. Claudia, la hija mayor de Rosa, había cambiado con los años. Siempre fue ambiciosa, pero lo que antes era deseo de superación, ahora se había convertido en una ansiedad constante por aparentar. Vivía en una casa que no podía pagar, usaba ropa de marca comprada con tarjetas vencidas y conducía un coche lujoso que tenía más deudas que gasolina. Sentada en la mesa de un café elegante, miraba el reloj con impaciencia. Finalmente, Esteban llegó, como siempre, con ese aire de quien prefiere no involucrarse demasiado. Su camisa arrugada y su mochila de trabajo colgada al hombro contrastaban con el maquillaje impecable y los accesorios costosos de su hermana. Gracias por venir, Esteban, dijo Claudia, cruzando las piernas con nerviosismo. Necesitamos hablar de mamá. Él levantó una ceja. No era la primera vez que escuchaba esa frase, pero esta vez había algo diferente en el tono. ¿Le pasó algo? No, o sea, no aún. Pero tenemos que ser realistas, empezó, mientras revolvía su café sin tomarlo. Mamá ya no puede seguir sola en esa casa enorme. Está vieja, vive en otro mundo, y francamente, le haríamos un favor. Esteban frunció el ceño. Un favor. Claudia se inclinó hacia él, bajando la voz como si compartiera un secreto sucio. Mira, yo estoy con muchas deudas. La hipoteca me está comiendo viva. Y tú tampoco estás nadando en dinero. Esa casa vale una fortuna. Y mamá, no la necesita. Él no respondió de inmediato. No porque no comprendiera lo que su hermana insinuaba, sino porque aún había un pequeño rincón dentro de él que se resistía. Pero ese rincón estaba tan debilitado, tan cansado de luchar, que apenas logró susurrar: no sé, Claudia. Es nuestra madre. Ella no vaciló, precisamente. Por eso tenemos que pensar por ella. No puede estar sola. Podría caerse, olvidar la cocina encendida, dejar la puerta abierta. Esteban soltó un suspiro, ladeando la cabeza. Entonces, ¿qué propones? ¿Vender la casa? Ya tengo un comprador interesado. Solo falta que mamá firme los papeles. Y no te preocupes, no vamos a decirle que es para venderla. Le diremos que son unos papeles del gobierno, algo de asistencia para adultos mayores. Ella no va a leerlos. Por un segundo, Esteban se removió incómodo en la silla. ¿Engañarla? No sé si puedo con eso. ¿Prefieres que se muera sola en esa casa? Respondió ella, tajante. O que uno de nosotros tenga que cargar con ella cuando no pueda más. La frase flotó en el aire como una sentencia cruel. Claudia sabía manipular. Jugaba con la culpa, disfrazándola de lógica. Y lo peor, es que funcionaba. Esteban bajó la mirada. Pensó en sus propias deudas, en su hijo adolescente pidiéndole una computadora nueva, en su exesposa reclamándole pagos atrasados. Pensó en todo, menos en Rosa. Está bien, dijo finalmente. Pero tú te encargas de todo. Ella sonrió con una frialdad que helaba. Déjamelo a mí, y así quedó sellado el plan. Una conspiración tejida entre dos personas que, en algún momento, habían sido el orgullo de Rosa. Dos hijos que crecieron bajo su amor incondicional, su esfuerzo silencioso, su entrega diaria. Y que ahora, sin mirar atrás, estaban a punto de despojarla de todo lo que le quedaba. Lo peor de las traiciones no es lo que te quitan. Es quien te lo quita. Y Rosa aún no tenía idea de lo que se avecinaba. Ella seguía en su casa, acomodando una vieja caja de álbumes, sonriendo con nostalgia al ver las fotos de sus hijos en el jardín, cuando aún creían que el amor era suficiente. Cuando aún sabían lo que significaba pertenecer a un hogar, no podía imaginar que, en unos días, esa misma casa dejaría de ser suya. Que las paredes que guardaban su historia serían vendidas sin su consentimiento.
que su vida entera estaba siendo negociada a espaldas suyas, por las mismas personas que una vez acunó entre sus brazos, y mientras el sol caía lentamente sobre su jardín, Rosa se preparaba una taza de té, sin saber que lo más amargo aún estaba por venir. A veces, la traición no llega con gritos ni discusiones. A veces, se disfraza de rutina. Se presenta en una visita inesperada, en una sonrisa falsa, en un abrazo que parece sincero pero esconde un propósito oculto. Claudia apareció una mañana sin avisar. Rosa se sorprendió, claro. No por desconfianza, sino por emoción genuina. Siempre que alguno de sus hijos cruzaba la puerta sin previo aviso, su corazón se iluminaba. Claudia, hija. ¡Qué milagro!, exclamó, abriéndole los brazos. Quería verte, mamá. Y tengo algo importante que mostrarte, respondió Claudia, abrazándola con fuerza. No por cariño, sino por culpa, entraron a la cocina y tomaron té juntas, como en los viejos tiempos. Claudia fingía interés mientras Rosa hablaba de sus plantas, de una vecina que estaba enferma, de un nuevo canal de televisión que pasaba novelas clásicas. Cuando la taza estuvo vacía, cuando la conversación comenzó a apagarse, Claudia sacó de su bolso un sobre Manila. Mamá, mira, esto es algo que me entregaron en el municipio. Es para ti. Una ayuda social para personas mayores. Te puede beneficiar mucho. Descuentos en medicamentos, en servicios, en transporte. Rosa la miró con cierta duda. ¿Y por qué no me avisaron antes? Ya sabes cómo es el sistema. Todo a último minuto. Pero solo hay que firmar estos documentos para activarlo. Nada complicado, te lo juro. Yo misma llené la mayor parte, sacó los papeles. Un fajo grueso de documentos con un membrete falso que simulaba ser oficial. Claudia lo había preparado con ayuda de un conocido que trabajaba en una inmobiliaria. La letra pequeña estaba repleta de cláusulas engañosas, de términos legales diseñados para ocultar la verdad. Rosa estaba cediendo su propiedad, firmando una autorización para la venta inmediata de la casa. ¿Quieres que lo lea contigo?, preguntó Rosa, con el bolígrafo temblando entre los dedos. Claudia negó rápidamente con la cabeza. No, no hace falta. Es un trámite muy simple. Solo firma aquí, y también en esta última hoja. Con eso basta. Rosa firmó, no porque no le importara. No porque no tuviera dudas. Firmó porque confiaba. Porque, a pesar de todo, en su corazón, sus hijos seguían siendo su mayor certeza. Claudia se levantó, guardó los papeles con rapidez y besó a su madre en la frente. Estoy muy orgullosa de ti, mamá. De verdad, y se fue. Con los documentos en la cartera, con el peso de la culpa maquillado por la aparente preocupación, con la sensación de haber hecho lo que tenía que hacer. Rosa, en cambio, siguió su día como siempre. Regó sus plantas, preparó sopa para la cena, vio su novela favorita. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su hija había venido por ella. Que quizás las cosas estaban cambiando. No sabía que acababa de perder todo. Al día siguiente, Claudia y Esteban firmaron la venta. El comprador era un hombre joven, elegante, que buscaba propiedades antiguas para remodelar y revender. No preguntó demasiado. Tenía el dinero. Claudia, la historia. Esteban, el silencio. ¿Y tu madre?, preguntó el agente. Por mera cortesía, ya no puede seguir sola. Va a estar en un lugar mejor, respondió Claudia con una seguridad espeluznante. Entonces, está hecho, y lo estuvo. La casa de Rosa ya no era suya. Las paredes que guardaban los ecos de las voces infantiles, los abrazos de su esposo, las lágrimas que había secado sola, los años que resistió con dignidad, ahora eran solo ladrillos en una transacción más. Mientras tanto, Rosa barría el pasillo. Cada rincón le traía un recuerdo. No sabía que, dentro de pocos días, esos recuerdos serían arrancados como maleza indeseada. Lo más duro de una traición no es el acto en sí. Es la ceguera con la que uno confía. La inocencia con la que se entrega a algo tan valioso como la propia vida, creyendo que será protegida. Rosa no lo sabía, pero su firma había sellado su destino. Solo faltaba que el mundo se lo hiciera saber. Hay días que comienzan como cualquier otro, pero terminan marcando un antes y un después en la historia de una vida. Así fue aquella mañana para doña Rosa. Salió como siempre al mercado,
con su carrito de tela floreado y su lista escrita con letra temblorosa. Compró pan, fruta, un poco de queso fresco, y hasta un ramito de albahaca para su sopa. No imaginaba que al volver, ya no tendría hogar. Al llegar a su calle, notó algo extraño desde lejos. Un coche que no reconocía estaba estacionado frente a su casa. Dos hombres, uno con una carpeta en la mano y otro con uniforme de mudanza, entraban y salían por la puerta como si nada. Había cajas en la acera, muebles movidos, su jardín pisoteado. Aceleró el paso. El corazón le golpeaba el pecho. «Disculpen. Esa es mi casa», gritó, con una mezcla de miedo y desconcierto. El hombre de la carpeta la miró, algo incómodo. «¿Usted es Rosa Martínez?» «Sí, claro que sí». «¿Qué está pasando aquí?». Él bajó la voz, intentando sonar profesional, aunque le temblaba un poco la mandíbula. «Doña Rosa, según los documentos que tengo aquí, esta propiedad fue vendida hace 3 días. Legalmente. Usted misma firmó los papeles». Ella sintió que el piso se le movía. Las bolsas de mercado cayeron al suelo. El pan rodó por la vereda. «Eso no puede ser. Debe haber un error. Yo jamás vendí mi casa, los papeles están en orden, señora. Hay firma, hay testigos. El nuevo propietario tomó posesión esta mañana. Esto es una locura. Quiero llamar a mis hijos. Ellos sabrán qué hacer». Sacó su viejo celular, con manos temblorosas. Marcó a Claudia. 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Luego llamó a Esteban. Lo mismo. Un buzón de voz frío y mecánico fue su única compañía. El agente, con gesto incómodo, le ofreció una silla. «¿Tiene a alguien que pueda venir a buscarla?». Rosa no respondía. Solo miraba su casa. Su hogar. Todo lo que había construido. Sentía que estaba en una pesadilla absurda, de esas en las que uno intenta gritar pero no sale la voz. Todo era real, y sin embargo, le parecía imposible. Al cabo de 1 hora, Esteban apareció. Llegó en su coche, sin mirar a los ojos a su madre. «Súbete, mamá». «Vamos, ¿qué está pasando, Esteban? ¿Por qué no me respondes? ¿Dónde está Claudia? Después te explico». «Ahora súbete, por favor». Ella subió, todavía en shock, sin dejar de mirar por la ventanilla la casa que se alejaba. Era como si le arrancaran una parte del alma, y ella no pudiera hacer nada para detenerlo. El camino fue silencioso. Esteban no habló, y Rosa no tenía fuerza para preguntar. Solo cuando llegaron a una calle estrecha y descuidada, rodeada de edificios viejos y un ambiente opresivo, Rosa volvió a mirar a su hijo. «¿Dónde estamos? Es temporal, mamá. Solo por unos días. Hasta que las cosas se acomoden». Se detuvieron frente a una pensión modesta. El letrero colgaba torcido. La entrada olía a humedad. Una mujer con bata manchada los recibió sin una sonrisa. «¿Martínez?». «Habitación 14. Arriba a la derecha». «Pásenle la llave». Esteban la ayudó con una de las bolsas. Rosa subió las escaleras lentamente, como si cada peldaño pesara más que el anterior. Al llegar a la habitación, encontró una cama angosta, una ventana que apenas se abría, y una mesa de noche con una lámpara rota. Esteban dejó la bolsa en el suelo. «Tengo que irme, mamá. Luego paso a verte». «¿Esto es una broma? ¿Qué está pasando, hijo?». Él no respondió. La miró por un segundo, y bajó la vista. «Cuídate», y se fue. Rosa cerró la puerta. Se sentó en la cama. El silencio era tan espeso que podía escucharse el zumbido de un foco fallando en el pasillo. Era el fin de todo lo que conocía. En cuestión de días, había pasado de tener una casa llena de memorias a estar sola en un cuarto anónimo, con olor a encierro y abandono. Las primeras noches no pudo dormir. El colchón le dolía en los huesos. Las paredes parecían cerrarse. Y el llanto se volvía inevitable. Durante el día, intentaba disimular. Compartía el comedor con otros ancianos que, como ella, habían sido olvidados. Algunos hablaban solos. Otros solo miraban la ventana. Rosa escuchaba sus historias y sentía que algo dentro de ella se apagaba lentamente. Nadie preguntaba su nombre. Nadie preguntaba por qué estaba ahí, y en ese lugar sin alma, sin historia, sin amor.
Rosa empezó a olvidar también quién era, hasta que una voz, una tarde cualquiera, vino a sacudir el silencio. Rosa Martínez. Ella levantó la mirada. Un hombre mayor, con bastón y sombrero, la observaba con atención. Tenía el rostro arrugado, pero la mirada firme. Y en sus ojos había algo que ella no veía desde hacía mucho tiempo: reconocimiento. Soy Ramiro. Amigo de tu esposo. Nos conocimos hace años, en una fiesta del barrio. ¿Te acuerdas? Rosa entrecerró los ojos, dudando. Y luego, como si una brisa cálida barriera la niebla de su memoria, sonrió por primera vez en semanas. Ramiro, claro que me acuerdo, y sin saberlo, acababa de encontrar al único aliado que le quedaba. A veces, cuando uno cree que está completamente solo, la vida le lanza una cuerda. Pequeña, discreta, inesperada. Pero firme. Y eso fue don Ramiro para doña Rosa. Una cuerda en medio del naufragio. Ramiro tenía 80 años y una memoria afilada como navaja. Había sido contador toda su vida, y aunque sus huesos ya no eran los mismos, su mente seguía trabajando con la precisión de siempre. Desde que había llegado a la pensión, se había mantenido al margen de los demás. Observaba. Escuchaba. Y cuando reconoció a Rosa, no dudó. Tu esposo, Vicente, era uno de los hombres más decentes que conocí, le dijo, una tarde, mientras compartían un café flojo en el comedor común. Siempre hablaba de ti con admiración. Me contó que tú llevabas las cuentas de la casa como si fueras una contadora profesional. Rosa sonrió débilmente. Le gustaba recordar a Vicente. Era lo único que le quedaba intacto. Y ahora mírame, susurró, mirando su taza vacía. Ramiro la miró con seriedad. Cuéntame todo. Desde el principio. Sin omitir nada, y ella lo hizo. Habló de la visita de Claudia, de los papeles, de la casa, de la mudanza, del silencio de sus hijos. Mientras hablaba, la voz se le quebraba y los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero Ramiro no la interrumpió. Escuchó todo. Hasta el último detalle. Cuando terminó, él se quedó en silencio unos segundos. Luego, se inclinó hacia ella. Eso que firmaste, Rosa, no era una ayuda social. Eso fue una transferencia de propiedad. Te engañaron, ella lo sabía. Lo había sentido desde el momento en que vio a los desconocidos en su casa. Pero escucharlo en voz alta fue como un puñal. No tengo pruebas, susurró, derrotada. Los papeles se los llevó Claudia. Ramiro alzó una ceja. ¿Y está segura de que no quedó ninguna copia? Ni un solo documento. Rosa dudó. Pensó. Y de pronto, recordó algo. Claudia me pidió que firmara 3 veces. En la primera hoja, usó papel carbón. Quizás esa hoja quedó en mi bolso. No estoy segura. Corrió a su pequeña habitación y rebuscó entre sus cosas. Ahí estaba, un papel arrugado, con marcas leves de bolígrafo. Una copia apenas visible, pero suficiente. Ramiro lo tomó con cuidado. Lo analizó como un detective viejo y meticuloso. Su rostro se endureció. Aquí está. Esta es una autorización para venta directa sin consulta ni intermediarios. ¿Y tiene tu firma? ¿Puedes ayudarme?, preguntó Rosa, con los ojos clavados en él. No solo puedo. Lo voy a hacer. Ramiro no perdió el tiempo. Al día siguiente, se dirigió a la oficina de un viejo colega suyo, un abogado jubilado que aún conservaba sus contactos y su vocación por la justicia. Esto es un caso claro de abuso de confianza y fraude patrimonial, dijo el abogado tras revisar el documento. Y si ella es mayor de 70 años, la ley la protege aún más. Vamos a pelear esto. Iniciaron un proceso judicial. Rosa se sentía nerviosa, pero al mismo tiempo viva. Por primera vez en semanas, tenía un propósito. Tenía voz. Y tenía a alguien a su lado. Las audiencias comenzaron pronto. Claudia y Esteban fueron citados. Llegaron sin imaginar lo que les esperaba. Claudia, elegante como siempre. Esteban, a la defensiva. Esto es un malentendido, dijo Claudia con voz firme. Mi madre firmó todo voluntariamente, pero el juez, tras revisar el historial, la edad de Rosa, la falta de asesoría legal y la manipulación de los documentos, no tardó en dictaminar que había suficientes indicios de fraude. Se anula la venta, declaró con voz contundente.
Y se restituye la propiedad a la señora Rosa Martínez. El silencio en la sala fue absoluto. Claudia apretó los labios. Esteban no levantó la vista del suelo. Rosa, en cambio, rompió a llorar. No de tristeza, sino de alivio, pero las buenas noticias no terminaron ahí. Además, continuó el abogado, hemos encontrado que el esposo de la señora tenía una pensión complementaria que nunca fue reclamada. Le corresponde por ley. Rosa no entendía del todo los términos, pero entendía una cosa: por primera vez en mucho tiempo, algo estaba saliendo bien. Cuando regresaron a la pensión, Ramiro la acompañó hasta la entrada. Rosa lo miró con un cariño profundo. No sé cómo agradecerte, no tienes que hacerlo. Vicente fue un gran amigo. Esto es por él, y por ti. Esa noche, Rosa durmió profundamente. El colchón seguía siendo incómodo. La luz del pasillo seguía parpadeando. Pero su corazón descansó, porque había recuperado más que una casa. Había recuperado su dignidad, y lo mejor estaba por venir. El tiempo, cuando es justo, también puede ser implacable. No borra lo que ocurrió, pero pone las cosas en su sitio. Y Rosa, con todo lo que le habían quitado, estaba lista para ponerle punto final a esa historia que otros intentaron escribir por ella. La cita era en una oficina legal del centro. Rosa había solicitado que su abogado reuniera a Claudia y Esteban una vez más. Ellos pensaron que era un intento de reconciliación. Que quizás, después de todo lo ocurrido, su madre seguiría siendo la misma mujer blanda de siempre. La que perdonaba rápido. La que amaba sin condiciones. Llegaron puntuales. Claudia vestía como si fuera a una reunión de negocios. Con el mismo aire arrogante de siempre, segura de que podría controlar la situación. Esteban, en cambio, se mostraba más retraído. Parecía cargar con más peso del que podía soportar, pero al entrar en la sala, encontraron algo inesperado. Rosa estaba sentada al fondo, derecha, con una carpeta sobre la mesa y una expresión completamente distinta. No era la mujer rota que habían dejado en una pensión. No era la madre confundida que podían engañar con un sobremanila, era otra. Gracias por venir, dijo Rosa, con voz firme, sin mirar abajo. Claudia fue la primera en hablar. Mamá, no sabes cuánto lo sentimos. Todo fue una confusión. Estábamos preocupados por ti. Pensamos que lo hacíamos por tu bien. Rosa alzó la mano, cortando el discurso. No estoy aquí para escuchar excusas. Esteban tragó saliva. Claudia apretó los dientes. Estoy aquí para comunicarles una decisión, continuó Rosa. Ya no tengo miedo. Ya no estoy sola. Y, sobre todo, ya no me creo sus mentiras. El abogado, sentado a su lado, abrió la carpeta. Sacó un documento y lo deslizó hacia el centro de la mesa. Esto es un acta notarial que establece una modificación en mi testamento, dijo Rosa. He decidido desheredarlos a ambos. La palabra cayó como una piedra en el aire. ¿Qué? Preguntó Claudia, con los ojos bien abiertos. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y lo hice, pero somos tus hijos, mamá. Tu sangre, ser familia no te da derecho a destruir la vida de otro, respondió Rosa, con una calma que cortaba. Me engañaron. Me abandonaron. Me despojaron de todo, como si no valiera nada. Y aún hoy, vienen aquí esperando que olvide. Que les abra la puerta como antes. Pero esa puerta ya no existe. Esteban miró el suelo. Por primera vez, no discutió. ¿Podrías habernos hablado?, murmuró, como ustedes lo hicieron conmigo. Hablándome con trampas, con mentiras, con desprecio. Claudia se puso de pie. Esto es una locura. Todo lo que hicimos fue para protegerte. No lo ves ahora, pero algún día lo entenderás. No necesito entenderlo, dijo Rosa, sin levantar la voz. Lo viví. El silencio llenó la sala. Un silencio espeso, incómodo. Un silencio que hablaba más que cualquier grito. A partir de hoy, mi casa, mis cosas, mis recuerdos y mi historia estarán donde deben estar. Conmigo. Sin ustedes. Claudia salió furiosa, sin despedirse. Esteban la siguió con la cabeza gacha, sin decir una palabra. Rosa se quedó ahí sentada unos segundos más. Luego se levantó. Le dio la mano al abogado, agradeció con una sonrisa tranquila y salió caminando erguida,
como si de pronto el peso de los años se hubiera aligerado. Afuera, el cielo estaba claro. Ramiro la esperaba junto al coche. Cuando la vio, le abrió la puerta con una cortesía que ya no se ve mucho en estos tiempos. «¿Cómo te fue, liberador?», dijo Rosa, sin más, y ahora, ella miró el horizonte. Su casa la esperaba. Pero no era solo eso. La esperaba una vida nueva. No perfecta, no fácil, pero suya. Una vida donde ella volvía a tener el control. Ahora comienza de verdad, y con esa frase, cerró la puerta del coche y emprendió el viaje de regreso. No a su pasado, sino a sí misma. El regreso fue silencioso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que se siente cuando el alma está en paz. Cuando uno vuelve a respirar con profundidad después de haber pasado mucho tiempo conteniendo el aire. Al llegar a la vieja casa, Rosa se detuvo unos segundos frente al portón. El mismo portón oxidado, con la pintura descascarada, pero que ahora tenía un nuevo significado. Ya no era solo una entrada. Era su frontera entre el abandono y el renacimiento. Entró despacio. Todo estaba tal como lo había dejado, y a la vez, nada era igual. Las plantas, marchitas por semanas sin cuidado, parecían reconocerla. El aire olía a polvo, pero también a posibilidad. Ávida, Rosa se quedó en el centro del salón, en silencio. Miró alrededor, y con una determinación serena, comenzó a abrir ventanas. El sol entró con fuerza, iluminando los rincones oscuros. Uno por uno, como si los bendijera. En los días que siguieron, Rosa no perdió tiempo. Limpiaba, reparaba, reorganizaba. No porque quisiera que todo volviera a como era antes, sino porque quería construir algo nuevo. Algo para ella. Instaló una mesa en el jardín, volvió a preparar sus recetas favoritas y desempolvó su vieja máquina de coser. Pero esta vez, sus costuras no eran para otros. Eran para sí misma, y una mañana, sin anunciarlo, decidió que su historia no iba a quedarse en su propio dolor. Que había muchas otras como ella. Mujeres y hombres mayores, olvidados por sus familias, manipulados, arrinconados, condenados al silencio. Fue entonces cuando se acercó al centro comunitario del barrio y propuso una idea. Un grupo de apoyo. Un espacio para quienes habían sido despojados de más que propiedades, de su voz, su valor, su historia. «Vamos a acompañarnos», les dijo en la primera reunión. «Vamos a escucharnos y a defendernos. Nadie más va a decidir por nosotros», y lo logró. Lo que comenzó como una reunión entre tres ancianos terminó siendo una red sólida. Personas que encontraban en Rosa un ejemplo. No porque fuera perfecta, sino porque había caído y había vuelto a levantarse. Ramiro, por supuesto, estuvo a su lado todo el tiempo. Compartían charlas largas, paseos tranquilos y silencios cómodos. Entre ellos no había romance, ni falta que hacía. Había respeto, lealtad, memoria compartida. Una tarde, mientras tejía una manta en la sala, Rosa recibió una carta. Era de Esteban. No pedía dinero. No pedía perdón. Solo decía: «Lamento todo. No espero que me perdones. Pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. No por mí. Por mi hijo». Rosa la leyó con calma. Y por primera vez, no lloró. No sintió odio, ni rencor. Solo compasión. No lo llamó. No le respondió. Pero guardó la carta. No para reconciliarse, sino como testimonio de que incluso los errores más grandes pueden dejar una enseñanza. Y así pasaron los meses. El jardín volvió a florecer. La casa volvió a llenarse de voces, esta vez de personas que llegaban no por interés, sino por gratitud. Una joven periodista local, al enterarse de su historia, la entrevistó para una columna sobre adultos mayores. Le preguntó: «Si pudiera dejar un mensaje para quienes atraviesan lo que usted vivió, ¿qué diría?». Rosa pensó unos segundos, y luego respondió: «Que no es tarde. Que mientras uno tenga aliento, siempre puede recuperar lo que otros intentaron quitarte. Tu dignidad. Tu historia. Tu lugar en el mundo. Y sobre todo, que el amor propio es el último refugio, y el primero que debemos defender». El artículo se viralizó.
Muchas personas la contactaron para agradecerle, para pedirle ayuda, para simplemente decirle, gracias por hablar por nosotros. Y en su jardín, ahora lleno de flores nuevas, Rosa solía sentarse cada atardecer con una taza de té. Miraba el cielo, respiraba hondo, y se repetía en silencio, lo logré. Estoy en casa, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame desde qué ciudad la estás viendo y cuál es tu nombre. Me encantará leerte en los comentarios, y si quieres seguir escuchando historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos relatos. Nos vemos pronto.